Hola iglesia, ¿cómo están? Qué emoción poder conectar con ustedes este fin de semana. Y les cuento que vamos a empezar una nueva serie en todas nuestras reuniones, en todas nuestras sedes. Y el título de la serie es Vuelve. Todos digan, vuelve. Ese es el título de nuestra nueva serie. Y hoy voy a compartir acerca de un tema que además creo que es muy importante. Y es, vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Y me gustaría que me acompañes al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado el primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. El libro de Apocalipsis es una carta escrita por el apóstol Juan desde la isla de Patmos, donde había sido encarcelado. Y en los capítulos 2 y 3 de esta carta, Jesús mismo se dirige a las 7 iglesias fundadas en Asia Menor, en lo que hoy se conoce como la nación de Turquía. Y me encanta porque Jesús se presenta a cada iglesia como aquel Dios todopoderoso que tiene en su mano derecha 7 estrellas que representaban a los 7 ángeles, a los 7 pastores, a los 7 obispos. Y luego dice que se paseaba por los 7 candelabros de oro que representaban las 7 iglesias, las 7 iglesias de Asia Menor. Pero continúa en el verso 7 y dice lo siguiente, dice: el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Préstame atención. En este pasaje, Jesús dice lo siguiente: el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice. Presta atención, lo que el Espíritu dice a las iglesias. No lo que el Espíritu dijo a las iglesias, sino lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, este mensaje no es para la iglesia del pasado, es para la iglesia del presente. No solo es para la iglesia primitiva, sino también es para la iglesia contemporánea. Amén. No es un mensaje que quedó en el pasado, es un mensaje relevante hoy para la iglesia. Amén. Por lo tanto, es un mensaje para todos nosotros, no solamente para los pastores, no solamente para los líderes, sino para toda la iglesia. Y el primer mensaje que da Jesús es a la iglesia de Éfeso. Ahora, Éfeso era una ciudad
geográficamente estratégica en el Imperio Romano, porque tenía un puerto muy importante. Tenía un puerto muy importante en aquella época. Era un centro comercial, era un centro cultural, era un centro religioso en la época de las primeras iglesias, de la iglesia primitiva. En esta ciudad, es muy interesante, se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo dedicado a la diosa Diana. Era un templo pagano donde se practicaba la inmoralidad, donde se practicaba la idolatría, donde se practicaba el paganismo. Era una ciudad muy liberal, era una ciudad muy promiscua, era una ciudad muy pecaminosa. Sin embargo, en esta ciudad, el apóstol Pablo funda una iglesia que más adelante pastorearía su propio discípulo Timoteo, una iglesia que se convirtió en un referente y fue una iglesia que creció y fue una iglesia que fue muy influyente en su época, la iglesia de Éfeso. Y es por esa razón que al comienzo del mensaje, lo que viene de parte de Jesús es una felicitación. Todos digan felicitación. La primera parte del mensaje es una felicitación a la iglesia. Por eso ustedes van a escuchar cosas como la siguiente: conozco tus obras, conozco tu duro trabajo, conozco tu perseverancia. Era una iglesia que no solo era una iglesia de palabras, era una iglesia de hechos. Era una iglesia que trabajaba duro. Además dice: sé que no puedes soportar a los malvados. O sea, en medio de esta sociedad pecaminosa, corrupta y moral, yo sé que ustedes defienden la verdad, defienden la pureza, defienden la santidad. Además, era una iglesia que tenía discernimiento para identificar a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles. Era una iglesia que, además de todo esto que ya hemos hablado, resistió la oposición, la presión cultural, social, ideológica de la época. Y la Biblia dice que no desmayó, no se desanimó, sino por el contrario, perseveró. Wow, era una iglesia que en obras, en hechos, era una iglesia increíble, era una iglesia ejemplar en todo lo que hacía. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Esa era la iglesia de Éfeso, una iglesia poderosa en obras, en hechos. Pero en el verso 4, Jesús dice lo siguiente: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Jesús le dice a la iglesia de Éfeso algo muy poderoso. Le dice: conozco todo lo que haces, conozco tu trabajo, conozco tu perseverancia, conozco tus obras, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Ahora, quiero que presten atención a lo siguiente. Hay una gran diferencia, porque acá el texto es muy claro. Dice: has abandonado tu primer amor. Hay una gran diferencia entre perder algo y abandonar algo. Lo voy a volver a decir. Hay una gran diferencia entre perder algo y abandonar algo. Uno pierde algo de manera casual, pero abandona algo de manera intencional. Y hay otra gran diferencia. Si tú perdiste algo, no sabes dónde encontrarlo. Pero si abandonaste algo, sabes dónde recuperarlo. Por lo tanto, ¿es posible perder el primer amor? Sí. ¿Es posible recuperarlo? También. También podemos recuperar el primer amor. Si lo abandonaste, si lo dejaste, lo puedes recuperar. Lo puedes recuperar. Ahora, otra cosa que es importante es que
Jesús no solo se refiere al primer amor como ese amor inicial con el que empezamos la vida cristiana, sino que la palabra primero en el griego es la palabra protos, que indica primero en orden de prioridad. No solo primero como lo inicial, sino primero como lo más importante. ¿Cuántos me están siguiendo? Por lo tanto, lo que Jesús nos está hablando es que cuando una persona pierde el primer amor, no solamente está dejando el amor inicial, sino también está dejando el amor que debe ser el más importante. El más importante. Cuando en nuestra vida abandonamos el primer amor? ¿Cuándo abandonamos ese amor inicial? ¿Cuándo abandonamos ese amor que debe ser el más importante? Ese amor por Jesús. ¿Cuándo dejó de ser Él el primero? ¿Cuándo dejó de ser Él nuestra prioridad? Por lo tanto, Jesús no solo quiere que lo ames como lo amaste al principio. Jesús quiere que lo ames sobre todas las cosas. Voy a volver a decirlo. Volver al primer amor no es solamente amar a Jesús como al principio, sino es amar a Jesús sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Y lo poderoso del mensaje a la iglesia de Éfeso es que nos enseña que es posible estar haciendo la obra de Dios sin amor a Dios. Voy a volver a decirlo. El mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso nos enseña que es posible trabajar duro para Dios y no amar a Dios. Hacer la obra de Dios, pero no conocer al Dios de la obra. Es posible estar en la iglesia sirviendo a Dios y que nuestro corazón esté lejos de la iglesia. Es posible hacer las cosas correctas con la actitud incorrecta. Porque podemos seguir haciendo las cosas de Dios por costumbre, por posición o por conveniencia, pero no por amor. Pero una vez más, Dios no solo ve lo que hacemos, sino el mensaje a la iglesia de Éfeso evidencia que Dios también ve por qué lo hacemos. Porque Él empieza diciendo, yo conozco tus obras. En otras palabras, yo sé lo que haces. Yo sé tus obras, yo sé tu trabajo, yo sé tu perseverancia. Lo que no me gusta es la condición de tu corazón. Lo que está incorrecto no es lo que haces, sino por qué lo haces. ¿Dónde quedó tu primer amor? ¿Dónde quedó tu primer amor? Y acá hay un mensaje poderoso. Para Dios, más importante que lo que hacemos son nuestras motivaciones. Más que lo que hacemos es nuestra motivación. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Más importante que tus acciones son tus motivaciones. El por qué lo hago. La iglesia de Éfeso era una iglesia profesional en trabajar para Dios, pero era amateur en amar a Dios. Eran profesionales en lo que hacían para Dios, pero se habían olvidado del primer amor. La iglesia de Éfeso era una iglesia experta en dolor, pero seca en amor. Eran buenos para aguantar, resistir y perseverar, pero ya no tenían amor. La iglesia de Éfeso era una iglesia que sabía hacer la obra de Dios, pero se había olvidado del Dios de la obra. Y todo se había vuelto algo automático, rutinario, una costumbre. Y es ahí donde viene el verso 5 y dice, si no
te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Por eso digo, una vez más importante que nuestras acciones son nuestras motivaciones. Porque sin la motivación correcta, entonces perdemos el candelabro. A pesar que estás haciendo lo correcto. El candelabro nos habla de luz. Un candelabro nos habla de luz. Perdemos nuestra luz, perdemos nuestro brillo, perdemos nuestra visión, perdemos la dirección, perdemos nuestra influencia. Se apaga tu visión, se apaga tu luz, se apaga tu influencia. Por lo tanto, luego de la felicitación, Jesús da una palabra de confrontación. Primero los felicita y luego los confronta. Felicitación, confrontación, pero al final les da dirección. Y esto es bien importante. Esto es bien importante. Jesús da primero una palabra de felicitación. Conozco tus obras y todo lo que haces. Luego confronta, pero tengo una cosa contra ti, has perdido tu primer amor. Pero luego le da una salida, le da dirección, le da la receta para poder recuperar el primer amor. Y en el capítulo 2, verso 5 dice lo siguiente: recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Tres cosas que dice claramente este versículo. Lo primero es recuerda. Dice, recuerda de dónde has caído. Lo primero que tienes que hacer si quieres recuperar el primer amor es recordar. Si ustedes recuerdan, en la famosa parábola del hijo pródigo, cuando él se encontraba alimentando a los cerdos, el paso que empezó su restauración es cuando él volvió en sí y recordó su vida en la casa de su padre. Y es ahí cuando él se dio cuenta y dijo, ¿qué estoy haciendo en este lugar? Todo empezó cuando él recordó. Cuando él recordó su posición, su identidad como hijo de Dios. Si tú quieres volver, regresar al primer amor, lo primero que tienes que hacer es recordar. Recuerda cuando servías con alegría. Recuerda cuando liderabas con humildad. Recuerda cuando predicabas con valentía. Recuerda cuando dabas con generosidad. Recuerda cuando Dios era el número uno en tu vida. Recuerda cuando Dios era la prioridad. Recuerda cuando Dios era todo en tu vida. Recuerda cuando estabas en la casa de tu padre. Recuerda que aunque caíste, te ensuciaste y le embarraste, sigues siendo un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerda. Pero luego le dice, arrepiéntete. Porque si recordamos y no nos arrepentimos, entonces solamente vamos a tener un remordimiento. O sea, solamente vamos a sentir lástima de nosotros, nos vamos a convertir en víctimas del pasado, pero nuestra vida va a seguir siendo la misma. Si no hay un arrepentimiento, si le seguimos echando la culpa a todo el mundo de nuestros errores, si no tomamos responsabilidad, si seguimos señalando al cielo y a la tierra por lo que nos está pasando y no tomamos responsabilidad de lo que estamos viviendo, vamos a seguir viviendo más de lo mismo. Él pudo haber recordado la casa de su padre, pero él tomó una acción. Él tomó una decisión. Y arrepentimiento es mucho más que sentirse mal. Arrepentimiento es mucho más que tener
un sentimiento de lástima o un sentimiento de victimización. Arrepentimiento es cambio. Es cambio de dirección. Si estaba yendo hacia Tumbes, voy a dar media vuelta y voy a ir a Tacna. Si estaba yendo al oeste, entonces voy a dar media vuelta y voy a ir al este. Es un cambio radical de dirección. No es un cambio a medias, no es un cambio parcial, es un cambio radical. Es un cambio en mi corazón, pero también es un cambio en mi mente. Es un cambio de mi actitud, pero también es un cambio de mi mentalidad. Es un cambio interior, pero que se manifiesta en mi exterior. No solamente son sentimientos, son acciones. No solamente es un cambio de mentalidad, sino es un cambio de conducta. ¿Cuántos me están siguiendo? Eso es arrepentimiento. Es cambio. Muchas personas quieren que las cosas cambien en su vida, pero ellos son los últimos que quieren cambiar. Quieren que todo el mundo cambie. Que el jefe cambie, que el pastor cambie, que los hijos cambien, pero ellos quieren seguir siendo los mismos. Y nada cambia hasta que tú no estás dispuesto a cambiar. Nada cambia hasta que tú no estás dispuesto a cambiar. El verdadero arrepentimiento empieza en el corazón, pero termina en una acción. Una vez más, si solo termina en el corazón, es solo remordimiento. Es solo sentirte mal. Es solo tener lástima, es solo tener culpa. Y eso es lo último que Dios quiere que tú tengas. Obviamente cuando uno la embarra, cuando uno se equivoca, cuando uno toma una mala decisión, va a haber un sentimiento que no es grato, que no es agradable, pero ese sentimiento te tiene que mover a salir del lugar donde estás. Ese sentimiento te tiene que mover a cambiar tu actitud, tu dirección en la vida. Primero recordar. Recuerda quién eres. A pesar de estar comiendo con los cerdos, sigues siendo un hijo de Dios. Y Dios siempre nos está esperando con brazos abiertos. Pero Él está también esperando que te arrepientas. Él quiere que tú tomes un paso. Porque el padre no fue al lugar de los cerdos y lo trajo cargado. Y Dios tampoco te va a traer cargado. Tú tienes que tomar decisiones. Tú tienes que dar pasos. Y mira lo último que dice, y este es el lema de toda la serie, pero dice, vuelve. Todos digan vuelve. No, pues, pero con ganas. Sí, vuelve. Vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Vuelve a hacer lo que hacías al principio. Volver significa regresar a lo básico de nuestra fe. Volver significa que vamos a hacer lo que hacíamos cuando estábamos enamorados de Jesús. Y es lo mismo que sucede en una relación como pareja. Hay cosas que tú hacías cuando tú estabas de enamorado de tu esposa. Hay locuras que tú hacías cuando tú estabas enamorado de tu esposa. Amén. Y muchas veces los matrimonios se secan, se apagan, se separan, se divorcian, porque se dejan de hacer esas primeras cosas, esos primeros detalles. Por eso, si uno quiere mantener viva la llama del amor en el matrimonio, tiene que volver. ¿Volver a qué? A hacer lo que hacías cuando la pretendías, cuando estabas dispuesto a dar lo que sea por ella, cuando estabas dispuesto a viajar, cuando estabas dispuesto a escribir cartas, cuando le abrías la puerta, cuando le mandaba flores, cuando dabas esos detalles. Volver a hacer eso enciende nuevamente esa llama, esa pasión. Lo mismo sucede con Dios. Volver a hacer esas cosas que hacíamos cuando lo conocimos, cuando estábamos enamorados, cuando estábamos en ese romance divino con Dios. Ahora, no tengo tiempo de entrar en detalles, pero en Hechos capítulo 2,
la iglesia primitiva hacía ciertas cosas, hacía ciertas obras, las primeras obras de la primera iglesia. Les voy a enumerar algunas. Primero, la primera iglesia, las primeras obras que tenían, ¿cuáles eran? Tenían pasión por la presencia de Dios. Era una iglesia que la Biblia dice que constantemente se reunía a orar y adorar. Orar y adorar. Orar y adorar. Era una iglesia apasionada por la oración. Era una iglesia apasionada por la adoración, por la alabanza a Dios. Y yo creo que si nosotros queremos volver al primer amor, tenemos que volver a ser apasionados en buscar a Dios, en buscar su presencia, en buscarlo en oración, en adorar todo el tiempo. Poníamos música cristiana en la casa, en el carro, en el trabajo, en el camino, y eso encendía nuestros corazones. Tenemos que volver a hacer eso. Tenemos que volver a nuestro primer amor, pero tenemos que tener pasión por la presencia de Dios. La Biblia dice que se reunían a orar y adorar a Dios. Segundo, tenían pasión por la palabra de Dios. Hechos 2. Pasión por la palabra. La Biblia dice que se dedicaban, escúchame, se dedicaban a estudiar la palabra. Se dedicaban, pasaban tiempo en su devocional, pasaban tiempo estudiando la palabra. Y yo creo que es importante que volvamos a tener esos tiempos en los que tengamos devocionales, donde estudiemos la palabra, donde no nos conformamos a recibir lo que se escucha el domingo, lo que se escucha en el grupo, sino yo tengo mi propia historia con Dios. Yo tengo mi propia comunión, mi propia amistad con Dios, donde lo busco en oración, pero también busco su palabra, donde yo no me muevo en mi vida si primero no encuentro una palabra, donde cada decisión que tomo, grande o pequeña, la sostiene una palabra. Tenemos que volver a tener pasión por la palabra de Dios. Se reunían a orar y adorar a Dios, pero se dedicaban a estudiar la palabra. Tercero, tenían pasión por la iglesia. Tenían pasión por la presencia de Dios, tenían pasión por la palabra de Dios, tenían pasión por la iglesia de Dios, porque la Biblia dice que se congregaban todos los días, no solo el domingo, y algunos ni siquiera el domingo, sino cada 2, 3 o 4 domingos. Pero la Biblia dice que ellos se reunían ¿cuándo? Todos los días se reunían en el templo y se reunían en las casas, se reunían en los servicios y se reunían en los grupos de conexión, se reunían todo el tiempo, tenían una pasión por... ¿Cuántos se acuerdan cuando no podían esperar el domingo para venir a la iglesia? Ahora la iglesia los espera todos los domingos a ustedes. Pero había una pasión por congregar, había una pasión por ser parte de la familia de Dios, de la iglesia de Dios. No solamente había pasión por su presencia, no solamente había pasión por la palabra, había pasión por su iglesia. Pasión por edificar la iglesia. No solamente por asistir a la iglesia, por servir en la iglesia, por liderar en la iglesia. Había amor por la casa de Dios. Amén. Y finalmente, pasión por el pueblo de Dios. Había pasión por el pueblo de Dios. Había pasión por la presencia de Dios. Había pasión por la palabra de Dios. Había pasión por la iglesia de Dios y había pasión por el pueblo de Dios. La Biblia dice que tenían comunión los unos con los otros. La Biblia dice que partían el pan en las casas y lo compartían entre ellos. Había compañerismo, había comunión, había unidad entre los hermanos, entre los amigos, entre los compañeros, entre los líderes, entre los pastores. Había pasión por el pueblo. Buscaban conectar, buscaban integrarse, buscaban estar juntos. Había pasión, no solo por la iglesia física, no solo por la iglesia como el templo,
sino pasión en lo más importante, en las relaciones. La Biblia dice que tenían comunión unos con otros, conectaban y eran intencionales en conectar, en tener vida más allá del fin de semana, de tener vida más allá del grupo. Compartían, se iban a comer juntos, a jugar partidos juntos, a convivir juntos. Era importante la parte espiritual, pero también era importante la parte relacional. Amén. Ahora este dato es el que me termina de conmover. Y es que estuve haciendo un estudio y en la actualidad, el día de hoy, no hay ninguna iglesia cristiana en la ciudad de Éfeso. Oremos para que Dios levante una iglesia en este lugar tan histórico, tan emblemático para la iglesia cristiana. Pero ¿qué me enseña este mensaje? Que tuvieron oídos, pero no oyeron. ¿Qué me enseña este mensaje? Que nunca recordaron, que nunca se arrepintieron y que nunca volvieron. ¿Y qué sucede? Se les quitó el candelabro. Y un lugar que debería ser hoy un referente, una luz, un lugar de visión, de influencia, ya no existe la iglesia cristiana. Por lo tanto, no solamente hoy ser felicitados, confrontados e informados, sino que si no le ponemos aplicación a la palabra, podemos repetir la historia de la iglesia de Éfeso. Así que creo que es un buen tiempo para reflexionar en esta palabra y meditar en que una de las cosas que Dios nos está llamando en este tiempo, porque este no es un mensaje para la iglesia del pasado, este es un mensaje para la iglesia del presente. Este no es un mensaje para la iglesia primitiva, este es un mensaje para la iglesia contemporánea. Este no es un mensaje para la iglesia de Éfeso, este es un mensaje para la iglesia en Lima, Perú. Y necesitamos volver. Necesitamos volver. Una vez más, necesitamos volver al primer amor. Lo bueno es que Jesús da la salida. Recuerda, arrepiéntete, vuelve. Amén. Te invito a que cierres ahí tus ojos, inclines tu rostro. Y sé que hay personas que hoy nos escuchan, nos ven por primera vez. Hoy Jesús te está diciendo lo mismo. Vuelve, vuelve a mí. Quizás en algún momento de tu vida conociste a Dios y te apartaste. O quizás nunca lo has conocido, pero Él te sigue diciendo vuelve. Él sigue estando con puertas y con brazos abiertos para recibirte. Él es el padre de la historia del hijo pródigo que nos está esperando. Está esperando que volvamos. Está esperando que regresemos. Y podemos empezar ese viaje de regreso con una oración. Y hoy te voy a invitar a hacer esta oración. Y si me estás escuchando o viendo, te voy a invitar que por un momento cierres ahí tus ojos, inclines tu rostro, para que nada te distraiga, y repitas conmigo en voz alta esta oración y le digas: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Hoy te recibo en mi corazón y declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, por esta nueva oportunidad de vivir para ti. En tu nombre, amén y amén. Bueno, quiero felicitar a todos aquellos que hicieron
esta oración por primera vez, la verdad que estamos emocionados que nos acompañen en esta transmisión. Si tienes preguntas, dudas o quieres saber más de nuestra iglesia, porfa, llámanos al número que aparece en pantalla y con mucho gusto nos vamos a poner en contacto contigo. Con todos los demás, amigos, empezamos una nueva serie, Volver. Y creo que no podríamos empezar de mejor manera, volviendo a nuestro primer amor. Porque podemos volver a hacer muchas cosas, pero de nada sirve si no lo hacemos por amor. Porque para Jesús, una vez más importante que lo que hacemos, más importante que nuestras acciones, son nuestras motivaciones, el por qué lo hacemos. Yo creo que hoy es un buen día para examinar tu corazón. Hoy es un buen día para mirar hacia adentro. Porque quizás ya Dios no es el primero. Quizás Dios ya no es el más importante. Quizás ya no tienes esa pasión por su presencia, esa pasión por la palabra, esa pasión por su iglesia, esa pasión por su pueblo. Quizás ya no hay esa alegría para servir. Quizás ya no hay humildad para liderar. Quizás ya no hay valor para predicar. Quizás ya no hay generosidad para dar. Y todos esos son indicadores de que nuestro amor se fue apagando, de que nuestro primer amor se fue secando. Quizás no fue de un momento a otro, fue algo gradual que fuimos dejando en el camino. Pero yo creo que a muchos, todo lo que vivimos en la pandemia, la cuarentena y esta post-pandemia, les apagó el primer amor. Les secó ese primer amor, ese amor inicial, pero también ese amor que era lo más importante para ti. Pero siempre la Biblia nos enseña que nunca es tarde para volver. Nunca es tarde para regresar a la casa del Padre. Nunca es tarde para volver al primer amor. Yo te voy a invitar ahí donde estás, que cierres tus ojos y recuerdes cuando llegaste a la iglesia y recuerdes cuando conociste a Dios. Recuerda cuando orabas e intercedías en las madrugadas. Recuerda cuando lo buscabas en la noche y lo buscabas en el día. Recuerda cuando orabas sin cesar. Recuerda cuando leías la palabra y encontrabas una revelación fresca y te maravillabas de sus promesas. Recuerda cuando las palabras te confrontaban, pero también te animaban. Recuerda cuando la palabra de Dios era un espejo que te ayudaba. Cuando la palabra de Dios era una lámpara en tu camino, era una espada de doble filo. Recuerda cuando congregabas con alegría y cuando servías por amor. Recuerda cuando liderabas con humildad y predicabas con valor. Recuerda cuando dabas con generosidad. Recuerda de dónde has caído. Pero no te quedes en esa posición. No te quedes anclado al pasado. Arrepiéntete. Sal de ese lugar de dolor, de culpabilidad, de condenación, de victimización, de justificación, y cambia. Que hoy sea un día de cambio, que hoy sea un día de arrepentimiento, de voltear la página, de volver a empezar. Y vuelve a hacer lo que hacías antes. Vuelve a la esencia de la fe. Vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a apasionarte por su presencia. Vuelve a apasionarte por su palabra. Vuelve a apasionarte por su iglesia. Vuelve a apasionarte por su pueblo. Regresa a ese primer amor. Sin el primer amor, el ministerio es gris. Sin el primer amor, el ministerio no tiene sentido. Sin el primer amor, el llamado pierde potencia. Ya no tenemos esa luz, ese brillo, esa influencia, esa relevancia, ese filo, esa unción.
Hoy recupera tu candelabro si lo habías perdido. Hoy recupera ese primer amor. Mira que te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les pido que se queden meditando en este mensaje, que este mensaje sea como una semilla plantada y que siga dando frutos por dentro, que siga creciendo por dentro. La próxima semana seguimos con esta serie de volver, pero creo que este es el fundamento. Una vez más, de nada sirve volver a hacer cosas si no las hacemos con y por amor. Así que tengan una increíble nueva semana y nos vemos el próximo fin. Dios los bendiga y Dios los guarde.